adelante, doña Laura, buenos días. Buenos días, 7:12 de la mañana, así es, Helen, porque ahora, ¿cuál es el escenario? ¿Cuáles son los escenarios que quedan después de lo que resuelve, después de esta consulta que se le hace al Poder Judicial? Precisamente abordábamos un poco ese tema ayer con lo que podría suceder. Y esta mañana nos acompaña la presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo, nos acompaña el abogado constitucionalista José Miguel Villalobos y también nos acompaña el diputado del Partido de Restauración Nacional, quien estuvo con nosotros ayer también, Eduardo Cruzan. Estaba invitado también el jefe de la fracción del Partido de Unidad Social Cristiana, Erwin Macís, pero no, está un poco atrasado. Así que vamos a ver si logramos aprovechar que él se integre en algún momento. Vamos a ver. ¿Cuáles son los escenarios posibles después de lo que acaba de acontecer con la decisión de la Corte Plena para la Asamblea Legislativa en torno al futuro del proyecto de reforma fiscal? Buenos días, Carolina Hidalgo. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Laura, por la invitación y me siento muy honrada de poder compartir este espacio con los compañeros. Bueno, a ver, al día de hoy queda todavía esperar que el día lunes finalicen las consultas institucionales, porque la Corte Suprema era una de las instituciones de consulta obligatoria. Falta esperar la respuesta, además oficial y formal, de parte de la Corte hacia la Asamblea Legislativa, lo mismo que las otras instituciones. Finalizado el día lunes, el día martes, en caso de que no se presenten consultas facultativas ante la Sala Constitucional, podría finalizarse entonces o continuarse con el proceso del segundo debate, pero también la práctica en estos procedimientos ha sido que algún grupo de diputados y diputadas presenten una consulta facultativa a la Sala Constitucional, lo cual efectivamente es una posibilidad. También dentro de la Corte, dentro de esa respuesta formal hace falta, no sé si el acuerdo de ayer quedó en firme, pero también podría todavía en ese espacio darse alguna revisión de la votación o alguna apelación sobre, por ejemplo, la conformación, porque recordemos que la Corte Suprema la conforman 22 magistrados y magistradas. El día de ayer se excusaron, me parece que cerca de 6, exacto, y no hubo posibilidad de que asumieran suplentes. Entonces hay algunas tesis por ahí, pero bueno, yo siendo respetuosa de ese proceso sí diría que formalmente lo que corresponde o falta sería la respuesta de la institución a la Asamblea en conjunto con otras y continuar con un segundo debate en caso de no se dé la consulta facultativa. El día martes. El martes de la próxima semana. Entonces. Así es. Bueno, entonces sería tener los 30, y para ello implicaría tener los 38 votos. Sí, sí, la respuesta o la sesión que pudimos ver ayer de manera informal se mantiene en la respuesta oficial. Bueno, ¿qué dice José Miguel Villalobos? Porque usted ha colocado, igual Eduardo Cruzan ayer, diputado de Restauración, cuestionaba si ese es el escenario que podría estarse dando. ¿Qué dice José Miguel Villalobos en su análisis sobre lo que podría acontecer con la resolución o con la opinión que emitió ayer la Corte Plena sobre el futuro de la reforma fiscal? Muy buenos días, un gusto acompañarlos esta mañana. Me parece que el escenario es bastante diferente jurídicamente al que ha planteado la presidenta del Congreso, totalmente diferente. Lo que doña Carolina ha dicho es jurídicamente imposible, por lo siguiente. La Corte Plena ha dicho, uno, que el combo fiscal afecta la organización y funcionamiento del órgano Poder Judicial, no de los tribunales, ni del funcionamiento de los tribunales, ni de los jueces. El órgano Poder Judicial ha sido afectado con el proyecto en virtud de una serie de temas, el más importante porque le crea por encima de los órganos administrativos del Poder Judicial un control de evaluación de desempeño de jueces, fiscales, defensores, que viola el principio de independencia judicial y excluye el control judicial sobre el desempeño de jueces y fiscales. Ese solo hecho hace que la Corte se oponga. Si la Corte se opone, como lo hizo, estando presentes 16 magistrados, no veo cuál es el problema del quórum, porque el quórum lo hacen 15 magistrados y había 16. Hay algunas dudas que plantea doña Carolina que no sé de dónde salieron, porque el quórum está correcto. La Corte se opone. Si la Corte se opone, el 167 constitucional dispone que para que la Asamblea pueda entonces aprobar el proyecto requiere 38 votos.
Y aquí hay un problema fundamental. El primer debate no tuvo 38 votos. No es posible proceder al segundo debate, ni por unanimidad, porque ya habría votado en primer debate con menos de 38 votos. Habría una nulidad absoluta, porque es irracional someter a votación un proyecto en primer debate por mayoría absoluta y en segundo debate por 38 votos. Si el proyecto requiere 38 votos, requiere 2/3 en ambos debates, no solo en uno. Pero además hay un vicio más grave. Y es que el 208 bis, que ha sido el procedimiento que se ha seguido para tramitar el combo fiscal, la vía rápida, no se puede aplicar a proyectos que deban ser aprobados por 38 votos. Así que en estos momentos el procedimiento del 208 es inaplicable al combo fiscal. Y más bien sostenemos algunos que a partir de este voto de la Corte Plena todo el trámite es nulo. Porque ya no es posible aplicar el 208 bis, ni siquiera era posible aplicarlo. ¿Dónde estuvo el error? No haber consultado a la Corte antes de someterlo a votación en primer debate. Inclusive se presentó una moción y la mayoría de los diputados no estuvieron de acuerdo con hacer la consulta a la Corte antes de someterlo a primer debate. No estaríamos metidos en este berenjenal si los diputados, la mayoría, hubieran actuado de consuno y hubieran aprobado la moción de consulta a la Corte. Es decir, en este momento discrepo totalmente del criterio de la presidenta del Congreso. Y si someten a votación en segundo debate el proyecto, hay un vicio de nulidad absoluta. Si es que lo que quieren es echarle la culpa a la Corte, me parece que no es de buen gusto. La culpa es de los diputados, que nunca entendieron que el trámite era inadecuado. Okay. No es posible continuar con el trámite así como está. Ok, ya vamos con Eduardo Cruchán. La reacción de la presidenta de la Asamblea, Carolina Hidalgo, porque no ha llegado tampoco con Erwin Masisi. Lo primero es afirmar que nunca se consultó. Me parece que podemos contrastarlo con el expediente y es una falsedad. En primero, porque en 3 ocasiones, como consta en el expediente, no porque Carolina lo diga, como consta en el expediente, se ha consultado 3 veces a la Corte. La primera, cuando inicia el procedimiento; la segunda, cuando la comisión la dictamina; la tercera, cuando se termina el proceso de mociones de fondo. Entonces, afirmar que no se le ha consultado a la Corte me parece que no corresponde a la realidad jurídica del expediente como consta en el mismo. Y en esta sería una 4ª ocasión. Eso por un lado. Entonces, lo segundo, decir que no se puede continuar con el proceso es una realidad jurídica que ante la respuesta de la Corte lo que corresponde son los 38. Y como tercer punto, la calificación de los procesos nunca es hacia atrás, porque no se podía la Asamblea Legislativa adivinar que la Corte iba a calificar hasta su tercera respuesta, la votación de un segundo debate. No lo dijo en la primera respuesta, no lo dijo en la segunda y lo hace hasta en una tercera ocasión. Por eso no puede seguir el 208. En la tercera ocasión califica el segundo debate, no puede devolverse hacia atrás. Nunca una calificación es hacia atrás, es hacia adelante como se ha dado anteriormente en la Asamblea Legislativa, con lo cual, por supuesto, pues tenemos una diferencia importante. Eduardo Cruchán, diputado. Don Eduardo. Sí. Muy buenos días. Buenos días. Yo comparto plenamente la tesitura del estimable constitucionalista que nos acompaña, porque nosotros lo hicimos ver en el seno del plenario, lo hicimos ver. Comparto plenamente porque el 208 bis está diseñado para tramitar proyectos de mayoría absoluta, como lo hemos venido haciendo ver, no para la tramitación de proyectos que requieran mayoría calificada. Y en este caso el proyecto va a requerir de 38 votos, quiere decir que es inaplicable. Por ahí surge una tesis de algunos que dicen que es una... Por ahí surge una tesis de algunos que dicen que es una calificación sobrevenida. Así es. Sobrevenida, pero el 208 bis es muy claro y no se puede, aunque sea sobrevenida, esa vía no es apta para tramitar proyectos de 38 votos, de manera que me parece que no es de aplicación. Y existe expresamente el voto 3671 del 2006 en la consulta del expediente 15.516 sobre el pacto fiscal,
cuando se refiere, en ese voto se refiere a la inderogabilidad singular del reglamento. ¿Eso quiere decir? Y ahí indica claramente en ese voto que no se puede tramitar por la vía del 208 bis ningún proyecto que requiera de 38 votos, aunque sea sobrevenida como lo han querido ver. Sí. De manera que me parece que estarían cometiendo otro de los muchos errores que se cometieron durante la tramitación del proyecto, de insistir en votar el proyecto en segundo debate, aunque se obtuvieran los 38 votos, porque ya no se trata de un asunto de cuántos votos se tenga para el segundo debate, de lo que se trata es que el proyecto no puede continuar en esas condiciones. Tal vez aclarar que yo entiendo la tesis y el 208 bis es un asunto que ha sido sumamente evaluado porque efectivamente es una desaplicación del reglamento. Esa desaplicación surge a partir de, primero, la reforma que lo permitió, eso como primera cosa. Segundo, solo ante la posibilidad de 38 votos y excluye materias específicas. Entonces, en este caso, la reforma no estaba excluida dentro de las materias. Y segundo, la reforma, la aplicación en primera instancia en la legislatura anterior tuvo los 38 votos y en esta segunda vez 38 votos. Es decir, el procedimiento como tal, a pesar de que el 208 bis ha sido sumamente cuestionado como procedimiento, lo cierto es que continúa en el reglamento como posibilidad y se aplica acá en la primera instancia del proyecto. ¿Por qué? Porque no existía una exclusión de la materia y porque además la Corte fiscal, no lo señaló exacto hasta después. Entonces, la calificación vendría después y yo entiendo todo el análisis que hay alrededor del 208 como procedimiento. Pero entonces la crítica hubiera sido cuando inicia esta legislatura se hubiera dicho no, esa materia se excluye, es porque entonces no debe ser y no continuemos con el procedimiento y no se hubiera aprobado en esta legislatura entonces la segunda versión del 208 con los 38 votos. Y también quiero recordar lo siguiente. Antes de la votación del primer debate, la presidencia emitió una resolución sobre los momentos oportunos o no para la consulta y la apelación, que más bien reafirmaba la tesis de la presidencia, tuvo 38 votos. Es decir, contó con el aval del Pleno para continuar de la manera que se había sostenido. Y además ya había planteado la Sala Constitucional que no tiene por qué la Corte establecerle cómo y cuándo realiza la Asamblea Legislativa los procedimientos que le corresponden, en específico las consultas, por ejemplo, y que pueden darse hasta antes de su segundo debate. Entonces, todos esos planteamientos, así son, y así está planteado en una de las últimas jurisprudencias en 3 resoluciones, una del 2018 y 2 del 2015, donde dice que no tiene por qué la Sala Constitucional señalarle a la Asamblea Legislativa cuándo debe realizar los trámites. Entonces, yo quisiera tomar como base que no solo algunos análisis de constitucionalistas con esos criterios, existen jurisprudencia de la Sala Constitucional que avala un poco este otro planteamiento. Ok, José Miguel Villalobos. Bueno, yo creo que aquí la discusión de si para atrás lo hicieron bien o mal quedó inocua. La discusión ahora es si va a atreverse la Asamblea Legislativa a someter a votación en segundo debate un proyecto a sabiendas de que ahora sí, ya no hacia atrás, hacia adelante el 208 bis es inaplicable, porque ahora ya lo sabe. Ahora ya sería un acto de rebeldía de los diputados de decidir, vamos a votarlo en segundo debate a sabiendas de que el 208 bis ya no es aplicable. Podemos discutir si todo es nulo o no, dejémoslo quieto esa discusión, ya lo haremos los que estamos en contra y haremos todo lo posible para traernos abajo este proyecto. Pero creo que la discusión de que se pueda someter en segundo debate, en aplicación del 208 bis, un proyecto que ahora ya saben que requiere 38 votos, yo creo que eso no es discutible. ¿Cómo se va a votar un proyecto que ya no es aplicable el 208 bis a partir del criterio de la Corte? ¿O van a hacer lo que dice el señor presidente de la República ayer? Que dijo en un acto de rebeldía al Poder Judicial que él considera que esto no afecta el funcionamiento del Poder Judicial. Ahora resulta que el presidente de la República irrespeta una decisión de la Corte Plena. ¿Será que la Asamblea Legislativa el martes va a decir que discrepa de ese voto de la Corte? Yo no creo que lleguen ni siquiera a iniciar la comisión de un delito
y respeto una resolución judicial. El voto de la Corte dice se afecta a la Corte, están en contra los magistrados, el proyecto para ser aprobado requiere 38 votos, ya no es aplicable el 208 bis, es que es muy sencillo, esto no requiere discusión. Lo de las consultas, claro, usted puede hacer 20 consultas, pero no consultó el proyecto que estaba listo para votarlo a primer debate. Ese es el punto. O sea, pues usted puede consultar el proyecto apenas inicia la discusión y lo puede consultar cuando está por la mitad. No, el punto es consúltelo antes de someterlo a primer debate cuando tenga el texto listo para votarlo. Eso es lo que reclamo y eso es lo que reclaman los magistrados. Y si lo hubieran consultado antes de votarlo en primer debate, no estarían metidos en este problema. Ese es el punto. Creo que aquí lo que ha habido es un irrespeto al derecho en aras de impulsar algo que la mayoría de la gente estima que está mal. No siempre que la mayoría de la gente esté en contra de algo tiene que hacerlo. Y termino con lo siguiente. Aquí se ha dicho que el proyecto es necesario y que los magistrados debieran entenderlo. Como diciendo, hay que entenderlo y entonces hay que olvidarse del derecho. Decía Norberto Bobbio que en las democracias los medios justifican los fines, no son los fines los que justifican los medios. Y aquí pareciera que quieren que los fines justifiquen los medios y hay que atropellar el derecho. Este proyecto no se puede someter a votación en segundo debate ni por unanimidad. Y en todo caso va a haber una consulta de constitucionalidad que dejará muy claro este trámite. Si este Congreso somete a votación en segundo debate el proyecto, aún por unanimidad, el trámite es absolutamente nulo. Yo quisiera aclarar que estamos frente a dos posibles normas. Una es la 167 de la Constitución, que dice que en caso de que la Asamblea Legislativa desee apartarse del criterio de la Corte, requerirá mayoría calificada, en este caso serían los 38. Entonces, en realidad, no es cierto que la decisión ayer de la Corte no posibilita ni siquiera por unanimidad, es decir, estarías cambiando el contexto de lo que dice el 167. Bis, es que ese es el punto. No, son normas distintas. Una cosa es el 167 y otra cosa es el 208 del reglamento. Podría ser que entonces se califica la votación y se continúa con el 208, o bien se califica la votación y se deja de lado el procedimiento, pero la calificación es en un segundo momento. No puedes dejar de lado un procedimiento que está aplicando. Retrotraer el procedimiento a un primer debate hasta por la tercera respuesta de la Corte. No, es la única solución correcta que puedes hacer. La Asamblea no tenía ninguna posibilidad real de conocer el criterio anteriormente para tenerlo. Ahora ya lo conoce, si no lo retrotrae a primer debate. Es más, quiero decir que parte de lo que vi preliminarmente, porque insisto, no es la respuesta oficial todavía de la Corte, es que desde el criterio de ellos afecta en estos puntos en concreto y están calificando, es decir, podría aplicarse o darse el segundo debate aplicando el 167 diciendo con 38 votos para un segundo debate, pero decir que ni siquiera es materialmente posible sería negar la posibilidad que da el 167. Entonces me parece que 167 se refieren a la consulta de la Constitución, de la Constitución que habilita la posibilidad de apartarse del criterio de la Corte. En ningún momento el 167 dice y es imposible votarlo en segundo debate como el compañero está afirmando. Le aclaro lo siguiente. La señora presidenta tiene razón, pero en este caso no. Si el proyecto se hubiera tramitado por la vía ordinaria, y la Corte dice, nos oponemos al proyecto, el plenario tendría el derecho de apartarse de ese criterio con una mayoría calificada, pero por la vía ordinaria. Pero como Eduardo, el proyecto se tramitó por la vía especial, por rápida, una vía rápida, entonces esa posición se vuelve imposible. ¿Me explico? El artículo 167 no hace exclusión de procedimiento ordinario o extraordinario, lo mismo el artículo 208. Ustedes escogieron 208 bis para acelerar el trámite y entonces al escogerlo se amarraron. No pueden utilizar el 208 bis para aprobar ni por unanimidad el proyecto. El 208 bis lo excluye. El 167
167 constitucional debe integrarse con el 208 bis. Usted no puede votar el proyecto en segundo debate, ni por unanimidad, no por el 167, ya lo dice bien el diputado Cruzan, es porque ustedes escogieron un trámite del 208 bis y no lo pueden dejar votado a medio camino para brincárselo ahora. No, escogieron ese trámite, se hundieron con ese trámite. Y le agrego otro elemento. La razón del 208 bis de exigir una votación de mayoría absoluta es precisamente por su rapidez, por la naturaleza misma, porque si usted lo vincula a una votación calificada, podría lerdear el procedimiento que por su naturaleza es de vía rápida. Por eso exige una votación de mayoría simple. De la mitad más uno es eso. De mitad más uno de los presentes. No los 70. Entonces eso iría contra la naturaleza misma. Claro, recordemos que algo. existe el principio que nadie está obligado a lo imposible, e imposible que la Asamblea Legislativa conociera hasta en esa tercera ocasión esa calificación, con lo cual aquí lo que vale la pena es el análisis en el marco del 167. Yo además creo que esta discusión le falta todavía, no me refiero a esta, es decir, faltan todavía los criterios, falta todavía la interpretación y lo que el plenario al final defina sobre el procedimiento y cómo lo vaya a aplicar, pero lo cierto es que no hace la exclusión el 167 y desde mi criterio sí podemos avanzar o en la consulta facultativa, que además valdría la pena ver cuáles serían los criterios de la Sala Constitucional respecto a lo que señala ayer la Corte y cómo interpreta o no esa calificación y esta discusión, porque insisto, esa no ha sido la lectura en otras ocasiones. Y esperar un poco el criterio de la Sala Constitucional para la Asamblea Legislativa. A ver, una pregunta. José Miguel La Villalobos. idea de someter a votación el proyecto en segundo debate, una vez que llegue el criterio de la Sala Constitucional, aplicando el 208 bis o no. El día de hoy, si no presentan ninguna consulta facultativa, lo que corresponde por procedimiento sería entonces la votación en segundo debate con los 38 votos. Por eso estaría aplicando el 208 bis a una votación calificada, lo que el 208 bis impide. Podemos revisar con mucho gusto las actas de la reforma del reglamento, en ese caso en concreto sobre el 208 bis y cómo se escogieron las materias para calificar. No es Insisto, un tema de materia, no es un ha tema de habido votación casos calificada. en los que la sala diga devuelvas el primer debate a votarlo de manera calificada. La calificación es sobreviniente No estoy hablando de y no ese tenía. tema, señora presidenta. Estoy hablando del tema de la votación en segundo debate. Usted está estableciendo que se puede votar en segundo debate por mayoría calificada un proyecto aplicando el 208 bis que lo niega. Es absolutamente imposible. Usted está inventando algo que no está en el artículo del 167. Yo le diría que lea el 208 bis para que no me diga que invente. Infórmese primero, a pesar de ser la presidenta del Congreso, pareciera que no conoce el texto del 208 bis que excluye de su aplicación los proyectos que requieran mayoría calificada. El 167 no hace ninguna exclamación. Estoy hablando del 208 bis. Me permite decir un par de cosas. Vea. Seguimos esperando a don Erwin Macís, también jefe de fracción del PUSC. Yo creo que la necesidad de un plan fiscal por parte de algunos sectores han hecho obviar la tramitación que exige la ley. Por ejemplo, ese servidor le hizo una consulta a servicios técnicos que salió antes de la votación, y en ese criterio servicios técnicos dijo muy claramente que se debería consultar el proyecto antes de la votación, se debería publicar el texto sustitutivo antes de la votación, y sin embargo, por la necesidad del plan fiscal, corrieron a efectuar la votación a contrapelo de eso. Y aquí hay una resolución de Sala Constitucional, la resolución 5758 del 2018, relativa a los diversos regímenes de pensiones, que dice que cuando no se hace la consulta en comisión, que se debe suspender la votación y efectuar la consulta antes de la votación. Sin embargo, en este caso se hizo de esa manera. Yo entiendo, y todos los costarricenses entendemos la grave situación fiscal por la que atraviesa el país, pero eso no debe servir de motivo para que obviemos que este es un país
de derecho fundamentados en principios de legalidad y que debemos transitar por la vía del derecho. Y eso es lo que me parece que en un momento los miembros de la comisión y en algún momento dado incluso la presidenta está tratando de obviar por la necesidad del plan fiscal. Yo entiendo su necesidad, porque yo también la tengo, y por eso más bien nos dolió mucho que nos hayan bajado ese tren y que no nos permitieran ayudar y colaborar de la manera que hubiéramos querido para que un plan fiscal sea realidad en este país. Carolina. Nada más una aclaración nuevamente, ahí se refiere en el caso de que no se haya consultado en la comisión. Insisto nuevamente, 3 veces se hizo, 2 en comisión y 1 después de las mociones de fondo ya en su trámite en plenario, además en su versión del texto más actualizado. El último texto, perdone señora presidenta, el último texto sustitutivo no se consultó en comisión. El último texto sustitutivo hasta ahora se está consultando. El último texto. Ese es el problema. Se consultaron otros textos. La última versión, antes de las reiteraciones, sí se dio, insisto, hasta 3 veces se consultó y publicado 2 veces. Esa resolución que usted hace referencia es en el caso en que no se ha hallado, que no es el caso de este expediente, con lo cual lo que usted cita no vendría aplicación en este caso en concreto. Esa resolución es absolutamente aplicable en respeto al principio de publicidad. La sala se ha traído abajo planes fiscales, se ha traído abajo otros proyectos por estimar que antes de someter a votación un texto en primer debate debe publicarse, sobre todo, ha dicho la sala en varias resoluciones, en proyectos de ley de suma complejidad. O sea, si va a votar un proyecto de ley de un artículo que es muy sencillo, pero proyectos de suma complejidad que afectan intereses varios, debe publicarse, no para que lo conozcan los diputados, es para que lo conozcan los ciudadanos, el pueblo, y ya lo ha dicho. Yo no he entendido cuál es el propósito de empecinarse en violentar el derecho un día sí y otro también, en aras de una urgencia, creyendo que en una democracia el Estado de Derecho está al servicio de las necesidades políticas. Lo que en el pasa Estado es que de Derecho, la política está al servicio del derecho. Carolina. Bueno, pero usted lo dijo además muy claramente, que estaba absolutamente en contra y que iba a buscar hasta el último argumento jurídico para traérselo abajo. Orgullosamente, así como usted está a favor y ha hecho todo lo posible para aprobar el proyecto atropellando el derecho. La materia jurídica todos sabemos que es siempre sujeta a interpretación, pero entonces apelar a que solamente una parte o un sector que está discutiendo sobre esto está utilizándolo desde su enfoque, me parece que es justamente contrario a la afirmación que usted hizo al inicio, que su objetivo es utilizar argumentos jurídicos para que esto no sea una realidad. Porque usted no está utilizando argumentos jurídicos, usted está atropellando normas y criterios que ya ha dictado la Sala y la Corte. Usted sabe que no se puede someter un proyecto que requiera 38 votos al segundo debate en aplicación del 208 bis, y cada vez que le toco el tema se salta el 167 de la Constitución como una reacción poco racional para no analizar la inaplicación del 208 bis al trámite del segundo debate. Usted lo dice muy bien, esperemos lo que se diga. Por lo tanto, las posiciones que se han planteado aquí son: usted quiere que el proyecto se apruebe, y como presidente de la Asamblea ha hecho todo lo posible, lo imposible, lo jurídico, lo antijurídico para lograr sus objetivos. Otros estamos en contra y haremos el uso del derecho que tengamos que hacer para que este proyecto no se convierta en ley. Carolina Hidalgo. Nada más le agradecería, digamos, un poco más de respeto respecto a la forma en que se refiere a mi persona, y además de eso plantear que yo creo absolutamente válido su planteamiento y el mío. Me parece que cada quien va a hacer lo posible dentro de sus espacios, pero no llamar a irracionales los argumentos de cada quien. El respeto se gana, presidenta. Usted me acusó a mí de inventar cosas, y hasta ese momento la relación era de absolutamente nadie se estaba acusando de nada. Usted me acusó de inventar cosas, y a partir de ese momento las reglas se convierten en un debate no irrespetuoso, pero no me hagan un llamado al respeto cuando usted es la primera que me irrespetó. No, yo me refería a cosas que constan en el expediente, compañero. No, señora. Aparte, el escenario es el voto en el segundo debate. Carolina Hidalgo, presidenta, no se valora ningún otro escenario posible.
Perdón, de nuevo. El escenario posible es el voto en segundo debate con 38 votos. Procedimentalmente lo que corresponde es lo que planteé un poco al inicio, es o la posibilidad de la consulta facultativa o el segundo debate. ¿Qué posibilidades hay de esa consulta facultativa? ¿Se va a dar como...? Es posible con la firma de 10 diputados y diputadas, absolutamente posible, y esperaríamos un poco también a estos días a ver si alguna fracción o algún grupo les corresponde mientras se realiza la consulta institucional que finaliza hasta el día lunes. Ante esta posibilidad, vamos a ver, ¿se ha valorado de posibilidad de consulta facultativa, se ha valorado la posibilidad de otras iniciativas? ¿Se está trabajando alguna propuesta paralela en este momento? ¿Sobre el 208? ¿De reforma fiscal? No, de momento se continúa con el procedimiento. Hay alguna agenda paralela en la Asamblea Legislativa que ha surgido en el contexto de la discusión de este proyecto, pero mientras el proyecto tenga vida y el expediente no sea ni votado o archivado, continúa. Basados entonces un poco en lo que está diciendo usted, Presidenta, existe entonces un criterio de la Sala Constitucional que habría permitido que se vote en segundo debate con 38 votos. De manera calificada, sí, así es. Y eso sería, digamos, la razón por la cual, o la base fundamental por la cual sí este proyecto iría a segundo debate. Ajá. O sea, que la Sala Constitucional, es decir, es válido entonces que la Sala tenga distintos criterios. Los ha tenido además históricamente, entonces eso es una realidad jurídica, pero no veríamos por qué no someterlo, y luego hay las instancias judiciales para realizar las acciones que correspondan. Digamos, en caso de darse un segundo debate con 38 votos, pues existen otras acciones en la vía jurisdiccional que las personas pueden accionar, que están en todo su derecho la de consulta, realizar. ¿verdad? No, acciones de constitucionalidad. Bueno, acciones de constitucionalidad. Muy interesante ese planteamiento, hagámoslo como un análisis hipotético. Me parece que en primer lugar esa afirmación parte de la base de que van a conseguir 38 votos. No sé dónde. Pareciera que aquí entonces se abre una discusión que será muy interesante políticamente. ¿De dónde pretenden los 35 que votaron a favor en primer debate revertir? Permítame un minuto. ¿Tenemos llamada ya? Ok, permítame un minutito, don José Miguel. Cierro la idea, porque Sí. ¿de dónde pretenden conseguir esos 3 votos? ¿Van a buscar que los 2 diputados de Liberación, las 2 diputadas cambien de opinión, o que la diputada de la Unidad, o que los diputados del PIN, o que los diputados de Restauración? Porque está la señora presidenta muy contenta de señalar que lo van a votar con los 38 diputados. Me parece que abre un tema político interesante que quizá no sea este el foro. Disculpe, doña Laura. Vamos a escuchar. Don Erwin Macís quedó de venir hoy, está atrasado, pero lo tenemos vía telefónica, nos están diciendo el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, y esperamos que haya estado oyendo la discusión. Don Erwin Macís, adelante. Hola, cordial saludo, espero que se encuentre muy bien y un placer estar en sus micrófonos. No sé si usted escuchó la discusión en ese momento de lo que estaban diciendo de que no se puede votar en segundo debate, es lo que afirma tanto don Eduardo Cruzan como el abogado constitucionalista. No se podría votar en segundo debate este proyecto por la vía rápida, porque no es el mecanismo que cabría de acuerdo con la legalidad, así lo consideran ellos. Debería de regresarse todo a un punto cero. ¿Qué piensa usted? No, yo discrepo de este criterio. Yo considero que tenemos que esperar el pronunciamiento, la consulta que se realice a Sala Constitucional. O sea, usted... Diría que... ¿sí? O sea, ustedes esperarían entonces consulta ante la Sala Constitucional, primero, antes de que se dé ese segundo debate. Claro, no solo eso, sino que además estaríamos impulsando una consulta que nos pueda definir con claridad el detalle. Vamos, los argumentos de corte Se está dificultando. De origen técnico jurídico. Yo esperaría que en consulta a la sala se analice la jurisprudencia existente y con eso obtener un resultado que además sea aplicable para la Asamblea Legislativa.
Bueno, lamentablemente no están escuchando a las personas que están aquí invitadas, pero bueno, él dice, en síntesis, el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, que él va a esperar, doña Carolina, a que se haga la consulta facultativa, don Eduardo Crucial. Sí, es como, repito, es una posibilidad. Vamos cerrando ideas. Sí, en todo caso, permítame decirle que la fracción de Restauración Nacional está preparando, yo creo que ya al día de hoy finiquitamos los últimos detalles. Estamos preparando la consulta de constitucionalidad. Nosotros creemos que el proyecto tiene graves vicios esenciales que la hacen, como yo lo he dicho en reiteradas oportunidades, que el proyecto está pegado con saliva. Creemos que cualquier vientecito se viene porque me parece que la tramitación no ha sido apegado por lo menos a mis criterios y a los criterios que sostienen mis asesores jurídicos en cuanto a en cuanto a procedimiento y aún en cuanto a algunos aspectos de fondo también, de manera que nosotros estaremos sometiendo el proceso a la consideración de la Sala Constitucional y no por razones de querer que el proyecto se caiga por un empecinamiento en contra del proyecto, ni mucho menos, sino porque nosotros somos de la tesis que uno en la vida debe ser evaluado en las cosas que uno hace. Entonces yo necesito someter al rigor de la Sala Constitucional la evaluación de lo actuado tanto en la comisión como en el plenario, para saber si hemos actuado apegado a la legalidad y a la constitucionalidad de este país o no lo hemos hecho así. Y la única manera de saberlo es someterlo al Tribunal de Constitucionalidad de este país. Es, como dijimos antes, es una de las posibilidades de las fracciones, es normal y ha sucedido en todas las reformas anteriores, con lo cual podría darse y estaríamos hablando que la Sala Constitucional tendría 30 días hábiles, con lo cual esto tiraría la respuesta hasta noviembre, más allá de 24, no sé, 25 de noviembre, y habría que revisar pues el criterio de la Sala, y es interesante jurídicamente ver cuál sería el criterio de la Sala sobre el pronunciamiento de ayer de la Corte Plena. Valdría la pena y entonces habría que esperar, insisto, al día de hoy eso no ha sido presentado, pero puede darse y tiraría la discusión hasta esa fecha. Difícilmente la Sala Constitucional en el trámite de la consulta se va a pronunciar sobre el 167. La Sala Constitucional solo se va a pronunciar en materia procedimental sobre lo que le consulten los 10 diputados y básicamente iría en la vía de si era necesario consultar el texto antes de la votación en primer debate o después, y si era necesario publicarlo antes de la votación en primer debate o después, y algunos otros detalles procedimentales. Difícilmente, o casi imposible, la Sala Constitucional se va a pronunciar sobre si la Corte Plena actuó correctamente o no en la interpretación que hizo en la sesión de ayer. Para cerrar mi idea clara y precisa, de la cual se puede discrepar o no, porque para eso es el derecho, es que a partir de ayer los diputados de la Asamblea Legislativa están informados públicamente de que se requieren 38 votos en caso de que quieran votar el proyecto en segundo debate. 1, eso es así. 2, al saberlo y estar aplicando el trámite del 208 bis que expresamente excluye de su aplicación los proyectos que requieran 38 votos, ya no pueden someterlo a votación con el trámite del 208 bis y por lo tanto el trámite a partir de este momento devendrían nulos si lo someten a votación, aún por unanimidad, no por el 167, sino por el 208 bis. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados de esta mañana. Tenemos que ir a una pausa, me informan. ¿Es así? Bueno, y hay comentarios. Muy rápidamente los voy a leer. Rafael Rivas Duca dice, se debe llamar a una mesa nacional para acordar un nuevo plan fiscal en el que todos contribuyamos. Esa ruta sí tiene futuro. Eso dice él. William Morales, ¿y por qué el señor Villalobos se opone tanto al proyecto? Eso dice William Morales Sandí. Catleya Guariantis pregunta por qué el diputado Viales del PLN da la opción que se refiere a solo eliminar del plan los 4 puntos que pide la Corte para aprobar el plan con 29 votos. Me parece una aberración que no debe permitirse. Gracias. Eso dice ella. Y Olman Vargas dice,
Para don José Miguel hay respeto al Poder Judicial si la Asamblea se aparta de criterio de la Corte, pero cuando la Corte pretende decirle a la Asamblea y al Ejecutivo que ellos son intocables, no hay respeto, qué conveniente, bueno, ese es otro comentario. Y Lumago dice, creo que todos y cada uno debemos estar de acuerdo en la caótica situación económica del país y darle el peso político, debe ser, el peso político y legal a este plan fiscal y no arrepentirnos de lo que pudimos o no hicimos. Bien, esos son los comentarios. A nuestros invitados, muchas gracias. Carolina Hidalgo, presidenta de la Asamblea, José Miguel Villalobos, abogado constitucionalista, y don Eduardo Cruzan, del Partido Restauración Nacional. Vamos a una pausa, ya venimos con más.